Bueno, un día me pidieron para que le pueda hablar del tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica de las hernias inguinales, de un abordaje diferente para el tratamiento de una patología que se tiene la tendencia a ir dando a los médicos especialistas en cirugías de pared abdominal y no como antes, que eran cirugías que eran destinadas para médicos que estaban empezando su formación como cirujanos. ¿Por qué? Porque se tiene el objetivo de poder disminuir las recidivas de esta patología, porque la cirugía tiene la tendencia a ser más compleja. El tratamiento laparoscópico tiene, como vamos a ver enseguida, varias ventajas en relación al tratamiento convencional de la hernia inguinal. Las ventajas es que, como todas las cirugías por vía laparoscópica, existe una disminución del dolor, tiene una recuperación más rápida. En el caso de la laparoscopía, permite el acceso fácil a ambos lados con los mismos 3 puertos de trabajo. Si es que el paciente se operó por vía anterior y recidiva, o sea, por una cirugía convencional y recidiva, tiene la ventaja de que puede trabajar en una zona virgen, que es el preperitoneo, que habitualmente no se aborda con una incisión anterior, a no ser que se utilice la técnica de estopa, que es utilizada por muy pocos cirujanos. Lógicamente la estética juega un papel importante. Habitualmente en una de las técnicas se utiliza un orificio de un trocar de 10 milímetros y dos de 5, y en otras se utiliza habitualmente, podría cambiar, 2 trocares de 10 milímetros y uno de 5 milímetros. Y también permite, al poder visualizar los orificios herniarios, descubrir hernias ocultas. ¿Qué desventajas tiene? Que necesita un entrenamiento diferente, antes al menos. Ahora ya en la mayoría de los sitios de formación de cirujanos, los residentes ya se entrenan en laparoscopía, tanto para el tratamiento de las hernias inguinales como de otras patologías. Utiliza la torre de video, o sea, hay una inversión que hay que hacer para poder obtener las ventajas. También la torre de video se encuentra en prácticamente todos los sitios de formación de cirujanos, al menos acá en Asunción. Y se necesita identificar una estructura de una anatomía diferente. Diferente, ¿por qué? O por lo menos para los que están acostumbrados al abordaje anterior de la hernia inguinal. Van a encontrar este artículo, un artículo muy interesante, escrito por el doctor Parmisano, un amigo argentino rosarino que ya estuvo en Asunción varias veces. Plantean una nomenclatura diferente para lo que se ve. La anatomía desde el punto de vista laparoscópico en el hombre tiene algunas estructuras que nos sirven de orientación, como los vasos epigástricos, por ejemplo, el orificio miopectíneo que está aquí, y tiene como estructuras que nos sirven para orientarnos a los vasos epigástricos inferiores, al conducto deferente por dentro y a los vasos espermáticos por fuera. Sobre estas estructuras se traza una Y invertida, y con eso se tienen los elementos, o sea, con esos elementos anatómicos se tiene la división de la región inguinal, que es lo que se visualiza por vía laparoscópica. Y quedan así, ¿verdad? Un orificio lateral, acá está el ligamento iliopubiano, la arteria epigástrica inferior, el de conducto deferente, y los vasos espermáticos tienen un orificio lateral, que es el orificio de las hernias oblicuas externas en el lenguaje normal, digamos, un orificio medial para las hernias directas, el orificio femoral, o sea, la zona femoral o femoroobturatriz, como propone como nueva nomenclatura el artículo del que hablamos, y otros 2 triángulos, el triángulo de la muerte. ¿Por qué se llama eso? Porque acá pasan los vasos ilíacos, que después van a convertirse en femorales, y el triángulo del dolor, porque acá pasan los nervios que van a la zona inguinal. Esta es la nueva nomenclatura, donde muestra el triángulo, o sea, la zona femoroobturatriz,
el triángulo vascular o zona o de la muerte, también llamado triángulo de Doom, y el triángulo del dolor. En la mujer, sin embargo, se tiene solamente la arteria epigástrica inferior y el ligamento redondo, que es lo que ayuda a no formar una Y invertida, sino que simplemente tiene esta figura, pero básicamente representan lo mismo, ¿verdad? Aunque imaginariamente podríamos trazar la raya completando la Y invertida, se tienen las mismas, los mismos orificios: el lateral, el medial, el femorotoratriz o femoral, el vascular aquí en el medio y el nervioso más afuera, el de la muerte o de Doom y el del dolor. Esto van a encontrar muy bien en este libro, es bastante interesante, es un libro de autores paraguayos, en donde explica bastante bien, con un lenguaje médico dirigido a los médicos en formación. Es un libro bastante interesante en cirugía. Yo ya le pasé también a mis alumnos como para que ellos... las hernias se clasifican de diferentes maneras, hay muchísimas clasificaciones, todas intentaron ser únicas y las últimas simples, de manera a poder tener algún tipo de tratamiento identificado para cada paciente, y también para poder saber a la hora de comparar los resultados, quién es quién, o sea, cuál hernia es la que se vuelve a salir, cuál es más difícil, cuál se tarda más, o cuál tiene más problemas. Y esta es una clasificación bastante simple, está acá explicada en la parte de abajo. Es de la Sociedad Europea de Hernias. La cátedra, lo que el profesor Luis Díaz y la doctora Cristina Palacio le dan como prioridad, es lo que tienen que tener, de manera a poder con eso tener un buen rendimiento en sus exámenes. Esta clasificación viene a ser una más de las muchas que hay, y que simplemente a modo de información, no de imponer como una clasificación válida para la cátedra o el servicio. Bueno, existen dos abordajes básicamente para poder tratar quirúrgicamente la hernia inguinal por vía laparoscópica. La que tiene un abordaje de la cavidad abdominal, o sea, transabdominal, se entra a la cavidad abdominal y luego se accede al preperitoneo, que es donde se colocan las mallas, y la que es totalmente extraperitoneal, con una variante que se utiliza bastante para las hernias muy grandes, que es la extendida o ETEP, transabdominal, salvando el inglés, perdonen, preperitoneal, y esta es totalmente extraperitoneal, así como dice acá. Tienen diferencias. Esta accede a la cavidad abdominal, le da al cirujano una visión más familiar porque ve el intestino, ve el colon, ve el útero, se ven los ovarios, hay una visión, digamos, que más familiar a lo que nosotros estamos acostumbrados. Se pueden mirar ambos lados ya de entrada, sin disecar, solamente con el puerto umbilical, que es a través del cual se accede con la óptica, se permite ver ambos lados. Y tiene, digamos, que la desventaja de que entre comillas, la desventaja de que hay que cerrar el peritoneo que se abrió suturando habitualmente. La que es totalmente extraperitoneal, como su nombre dice, no accede a la cavidad abdominal, simplemente se crea, o sea, se aborda este espacio preperitoneal virtual, volviéndolo a un espacio real. Le voy a dejar después el acceso a dos videos y le voy a relatar rápidamente los videos en audio. Ese espacio se puede formar utilizando un trocar balón, que es como un globo que se introduce y se infla. Tiene la desventaja de que tiene un costo elevado. O bien se utiliza, como van a ver en el video de YouTube, que no les pongo el video en la clase porque si no va a ser demasiado pesado. Se hace una disección Roma con la óptica para luego acceder con los otros trócares y se crea el espacio. O sea, hay que tener un poquito más de paciencia. Pero ambas técnicas son igualmente buenas y permiten solucionar por los mismos 3 sitios trócares utilizados en las hernias que se produzcan a ambos lados. Estos son los links de los videos.
en el video de la hernia totalmente extraperitoneal, van a ver de que ya se ven dos pinzas metidas en el preperitoneo. Se accede a una grasa laxa. Esta grasa laxa es el preperitoneo, la que se encuentra ubicando el preperitoneo. En la parte de abajo está el peritoneo y en la parte de arriba está la pared anterior del abdomen. Eh, Ahí al lado izquierdo ya se esboza el saco herniario, que es lo blanco que se ve por detrás. Y en el fondo el músculo que se ve es el músculo psoas. Se diseca de manera a poder tener un espacio suficientemente grande como para poder, luego de reducir el saco herniario, poder introducir la malla. La malla tiene una medida de 15 por 12 o 15 por 13 más o menos, o sea que es bastante grande, el espacio no puede ser pequeño, la disección tiene que ser suficiente. Ahora, si es que se fijan, van a ver de que la disección apunta hacia la línea media. En este abordaje hay un trócar umbilical de 10 milímetros y dos trócares de 5 milímetros, uno suprapúbico y otro equidistante entre ambos. Lo blanco nacarado que aparece es el ligamento de Cooper y se avanza hacia el espacio prevesical de manera a poder generar ahí, se avanza al menos 2 centímetros como para que la malla esté también apoyada en la pelvis, por delante de la vejiga. La vejiga queda por detrás de las pinzas y por debajo. Se avanza bastante de manera a poder tener un buen espacio. En ese momento ven de que lo blanco que se está limpiando es el saco herniario, que se va a reducir como para que quede debajo o detrás, ubicado detrás de la malla. Se va reduciendo lo blanco que se va estirando, que es el saco herniario, hacia la cavidad abdominal, de manera a reducirlo totalmente. En los que son muy muy grandes, este saco podría seccionarse, quedando un segmento digamos que hacia el escroto. Ese pedazo del saco herniario se deja abierto y el que va hacia la cavidad abdominal se liga de manera que la malla no se deslice para abajo y caiga a la cavidad abdominal. Se ve también el conducto deferente a un lado y los vasos gonadales al otro lado. Se va disecando cuidadosamente de manera a no lastimar las estructuras vasculares ni el deferente. Y se va reduciendo totalmente. Ven que queda como una bolsita floja que se va empujando para atrás de manera a que quede bien metido hacia la cavidad abdominal y con eso poder tener el espacio para poder ubicar la malla en el espacio preperitoneal. Una vez reducido el saco herniario hacia la cavidad abdominal, el siguiente paso es poder introducir la malla y extenderla. La malla se introduce desde el trócar de 10 milímetros y es empujada ahí por la cámara como para poder ubicarla en el preperitoneo. Existen opciones de fijar o no la malla. Aparentemente la recidiva herniaria no está marcada por la fijación de la malla a la pelvis o al músculo. Habitualmente nosotros no fijamos, a no ser que el orificio herniario sea muy grande y haya un riesgo de que la malla se introduzca a través de él. Y si no, simplemente se extiende la malla en el espacio creado, de manera que ella no se mueva, y al retirar el gas se hace bajo visión directa. En algunos casos
utilizamos un, un pegamento para fijar la malla y dejarla en su sitio. Pero no, como le digo, usamos muy poco, no es lo habitual. Una vez que la malla está bien extendida en su sitio, se apaga el gas, el insuflador del gas, y se retira el gas bajo visión directa para controlar de que la malla no se arrugue o se mueva del lugar. Eso también se nota en el video y claramente la malla queda bien ubicada. En el otro video, en el de abajo, que es la técnica del abordaje TAP, se tiene un trocar umbilical de 10 milímetros en el ombligo, un trocar de 10 milímetros en el flanco derecho y uno de 5 milímetros en el flanco izquierdo. Se insufla el abdomen, o sea, se llena el abdomen de gas, de CO2, y se accede al preperitoneo abriendo el peritoneo con tijera. Y se procede a la disección. Básicamente en este sentido es la misma técnica que la anterior, creando el mismo espacio o bolsillo en el cual se va a introducir la malla. Ven de que se va despegando la grasa del tejido laxo del peritoneo, formando así el bolsillo en el cual se va a introducir la malla. Como les dije antes, este abordaje puede ver los dos orificios herniarios a la vez, lo que permite la disección de ambos lados, abriendo el peritoneo a ambos lados como para poder colocar la malla. Básicamente la técnica es la misma, se queda el bolsillo, se reduce el saco herniario y se introduce la malla de manera que el borde inferior de la malla quede por delante del saco herniario, así el saco no puede pasar por debajo, que es una de las causas de recidiva. El video que está para ver de acceso fácil trata una hernia inguinal bilateral, justamente como para mostrar la gran ventaja de la técnica. 3 orificios pequeños generan la posibilidad de tratar hernias de ambos lados. Se coloca malla y en este caso se pone un pegamento que van a ver que es un pegamento azul, es uno de los pegamentos que hay como para poder utilizarlos en el mercado, y luego se procede a cerrar la brecha que se abrió en el peritoneo, como para que la malla no tenga contacto con el intestino y no se mueva. Eso es todo. Luis Díaz por poder, agradecido al profesor Luis Díaz y a la doctora Cristina Palacio por poder mostrarles esto. Es la segunda cirugía programada en frecuencia acá en Paraguay. La primera era con la cistectomía laparoscópica, y quedamos atentos en las prácticas a las preguntas que quieran hacer.